Hay un pan que no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. Desde los Andes del Perú, la tanta guagua es el sabor de la memoria. Hoy desvelaremos la historia detrás de la ofrenda ceremonial. Durante el recorrido, tuve el privilegio de ver piezas de incalculable valor artístico, como esta cruz, en el Museo Nacional de la Cultura Peruana en Lima. Esto subraya que las tradiciones que celebramos en la mesa y en el altar tienen un alto valor cultural. Es la fe que se convierte en arte de colección. Pero se estarán preguntando, ¿qué significa la palabra tanta guagua? En el idioma quechua, la palabra tanta significa pan y guagua significa niño o bebé. Detrás de su forma de niño hay una profunda conexión con el mundo ancestral que desafía el tiempo y la muerte. No es un pan casual, es la representación simbólica de las almas que nos visitan cada año. En zonas como Apurímac vemos caballos, llamas y escaleras. Cada forma tiene un propósito. La escalera para el ascenso y descenso de las almas, y los animales como monturas o cargadores para los viajes de los difuntos. Pero esta no es la única región que realiza esta deliciosa tradición, pues hay otras regiones en el Perú como por ejemplo Cusco, Puno, Ayacucho, Huancayo, Huancavelica y Arequipa que también realizan esta tradición. Para entender la tanta guagua, debemos mirar al antiguo Perú. Las culturas pre-incas e incas tenían rituales elaborados para honrar a sus ancestros. Con la conquista, esta ofrenda andina se fusiona con la fiesta católica de Todos los Santos y Fieles Difuntos, celebrado el 1 y 2 de noviembre. Es un acto de sincretismo cultural, el pan de trigo que se utiliza para crear la figura andina. El resultado es la tanta guagua, un ejemplo de resistencia cultural. La tanta guagua no es un juguete, es un vehículo de afecto. La creencia es que estas figuras dan la bienvenida a las almas infantiles que regresan. Es un pacto de reciprocidad. Los vivos honran y los difuntos dan protección y fertilidad a la cosecha. Y la tanta guagua no solo es para los difuntos, también fortalece los lazos entre los vivos. Hay una hermosa y particular tradición. La guagua de caballo se regala al cuñado o yerno. El caballo de pan es un símbolo de respeto y alianza de la familia política, deseándole la fuerza para cargar con las responsabilidades de la nueva familia y prosperar. Es un gesto de aceptación que sella el compromiso social. En algunas regiones, las tanta guaguas con formas de animales son regalos que se hacen a los niños para que jueguen con ellas antes de comerlas, manteniendo así la alegría y la conexión con la tradición.
La elaboración es comunitaria y sagrada. Días antes de noviembre, las familias se reúnen. No solo es hornear, es un acto de meditación y recuerdo. La masa suele ser un bizcocho dulce, a menudo enriquecido con ingredientes como anís, canela, clavo de olor, mantequilla o manteca. Se decora de manera muy colorida, con glaseado, grajeas o pasas, dándole ojos, detalles en el rostro y en la ropa. Este se amasa con el pensamiento, puesto en el ser querido. El modelado es un arte popular. Se necesita habilidad y cariño para darles rostro. Algunas guaguas más sencillas usan pasas o dulces pequeños, pero las más tradicionales y elaboradas, como las que vemos en el sur andino, llevan una careta, que es una verdadera pieza de arte, hecha de yeso o cerámica y pintada a mano. Estas caretas son las que realmente dan carácter al alma de la tanta guagua. Tradicionalmente usan hornos de barro de 150 a 170 grados Celsius. El aroma que inunda el pueblo en esos días es inconfundible. La anticipación por ese pan que será el huésped de honor en la mesa hace que la espera sea parte del ritual. No podemos señalar un año exacto de su invención, pues la tanta guagua es el resultado de la historia. Nació y se consolidó durante la época colonial, específicamente a lo largo de los siglos XVI y XVII. Pero la tanta guagua es parte de un fenómeno cultural mucho más grande que se extiende por los Andes. Costumbres similares existen en Bolivia, donde también se hornean las tantaguaguas, y en Ecuador, donde son conocidos como guaguas de pan. Y si miramos más al norte, encontramos al famoso pan de muerto de México. En esencia, todas esas tradiciones comparten el mismo espíritu: utilizar el pan ceremonial para tener un puente dulce entre la vida y la muerte. La tanta guagua es la prueba de que en Perú la memoria es dulce y palpable. Es una tradición que nos enseña que mientras haya alguien que amase y recuerde, las almas seguirán regresando. Una hermosa lección de vida, amor y cultura. Gracias por acompañarnos en este viaje.
Si te ha conmovido esta historia y quieres seguir descubriendo los secretos y la cultura de Perú, síguenos en nuestras redes, suscríbete aquí y activa la campanita para no perderte del próximo video.